7:42 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página conversando con Telemaco Figueroa, constituyente, además integrante de la Comisión del Área Social de la ANC y coordinador general de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. Estábamos conversando antes de irnos al corte de la situación actual de los empresarios. Usted me indicaba que no se cumplía esta lista de precios acordados, pero hay que tener en cuenta, constituyente, que actualmente hay un encaje legal y marginal del 70 y 100%. Los bancos no pueden otorgarle créditos ni a empresarios ni a comerciantes y mucho menos a la sociedad civil. Ellos en oportunidades he tenido el agrado de conversar con ellos y me han hecho llegar la denuncia de que tienen que acudir al dólar paralelo, además de importar la materia prima, porque aquí en Venezuela no hay eso. Ningún empresario va a trabajar a pérdida. ¿Cómo entonces usted pretende que cumplan con unos precios acordados cuando actualmente la situación está tan complicada que los empresarios no escapan de la economía actual? Sí, yo pienso que esta no es una situación de hoy, ¿no? Hoy está el dólar oficial prácticamente por encima del dólar paralelo. Eso es hoy, lo cual yo siempre he dicho que no lo entiendo, no lo comprendo, o sea, no asumo porque eso puede estar sucediendo. Y hace algunos años, estos que han transcurrido, el dólar paralelo ha estado marcando la pauta en la economía venezolana, ¿sí? Y el dólar paralelo ha marcado la pauta en la economía venezolana porque a través de los portales web, ¿sí? Allí se desarrolló la principal de las expresiones de la guerra económica, se desarrolló allí. Pues, ¿sí? O sea, desde el exterior comenzaron a motorizar, y sectores interesados a motorizar toda una subida de manera permanente y constante, de acuerdo a las coyunturas de los momentos políticos del dólar, y esto fue parte esta fue la mayor expresión que estuvo incidiendo de manera permanente, ¿sí? en la situación de los empresarios y el efecto que traspasaron a los consumidores. Esto generó muchos empresarios quebrados, como tú lo acabas de decir, porque se trata de reposición permanente de los inventarios, ¿no? Y además de ello, o sea, también de alguna manera expresó o dejó claro allí que hubo una eficiencia de parte del gobierno en controlar esa situación que había sobre nuestra moneda. Un ataque contra nuestra moneda, la salida de nuestra moneda, el alza permanente del dólar, eso fue parte de la guerra, pero la respuesta de nosotros como gobierno no fue efectiva y eficiente, y en consecuencia, bueno, vemos todo lo que ha transcurrido. Ahora, bueno, esta nueva situación en la cual el dólar oficial está por encima, obviamente todo esto afecta. O sea, allí yo siempre he estado insistiendo en que tiene que haber alguien responsable. Ahora, los mismos actores que han manejado la economía durante todos estos años son los que hoy siguen al frente del gabinete económico. Ahora, ¿se puede decir que el gobierno de Nicolás Maduro es incluyente con los trabajadores? Tomando en consideración que actualmente con este aumento el salario está en $7 y $7 el cesta tickets. No, los trabajadores somos incluyentes en la misma medida en que seamos tomados en cuenta, en que seamos valorados, se nos considere. O sea, no se puede considerar que somos incluyentes en la medida que se discuta con una cúpula del sector de los trabajadores de la Central Bolivariana, la burocracia de la Central Bolivariana. Yo digo que la Central Bolivariana está como Shakira, sorda, ciega y muda, porque a fin de cuentas, sí, yo voy a repetir, pues la Central Bolivariana está como Shakira, ciega, sorda y muda. ¿Por qué? Porque la Central Bolivariana, o sea, fue creada en un momento determinado por el presidente Chávez, precisamente para que ayudara a organizar a la clase trabajadora, ayudara a organizar a los sindicatos, y para que los sindicatos de manera autónoma estuvieran pendientes de las reivindicaciones laborales, hacerle seguimiento a la lucha de los trabajadores. ¿Desde cuándo ustedes no le consultan un aumento salarial? Porque tuvimos hace algunos días a Marco Tulio Díaz, quien además es miembro de la Central Bolivariana de Trabajadores. Él indicaba que a ellos sí le consultaban, pero Fedecámaras, incluso el último informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo, indica que el gobierno viola alguno de esos convenios, que es el diálogo tripartito entre ellos. Si se consulta es a una cúpula, yo lo digo claramente aquí. A mí jamás me han estado consultando. Yo soy miembro de la directiva de la Central Bolivariana, y soy coordinador de una de las federaciones importantes de este país, en este caso de los docentes universitarios. Además de ser constituyente y además de ser chavista y ser del PSUV, es decir, ser un hombre de confianza, pues. Un hombre que estaba en la tarima presidencial todos los 1 de mayo, con el presidente Chávez e incluso con el presidente Nicolás Maduro, y desconozco totalmente este tipo de consultas, desconocemos la mayoría de los trabajadores de este tipo de consultas. Es una cúpula muy pequeña, no solamente que es consultada, sino que está decidiendo sin consultar las bases de los trabajadores. ¿Y quién le responde entonces a los trabajadores, tomando en consideración que ni siquiera a usted, que forma parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, has escuchado? Bueno,
Eso genera problemas porque al final de cuentas se están decidiendo cosas en detrimento de la clase trabajadora. O sea, la clase trabajadora está descontenta actualmente y eso es delicado. Eso yo se lo digo al presidente de la República, eso es delicado, ¿sí? Porque aquí lamentablemente el problema está en que algunos sindicatos juegan mucho extremadamente a hacer concesiones, o sea, sin discutir absolutamente nada al gobierno, y otros que hacen concesiones a la derecha venezolana. Entonces se ha partidizado mucho la lucha sindical, y en consecuencia esto trae problemas. Pero bueno, los trabajadores, al fin de cuentas, están siendo afectados pero muy contundentemente con esta situación y no están satisfechos con esta respuesta que se están dando desde el punto de vista económico. Constituyente, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Queremos agradecer porque a esta hora somos tendencia en nuestro país. Nuestro compañero Halim Naín va a leer alguna de sus preguntas y comentarios. Así eso es, la primera pregunta que leemos es de El Rompeolas 1, nos dice lo siguiente, @Primera Página, ¿en cuál parte del mundo un sueldo se decreta y no se gana según el trabajo que desempeña? Si no se produce el sueldo, nunca tendrá valor real. ¿Esto va conmigo? Bueno, claro, tiene que producirse. El llamado es a producir. O sea, según el trabajo, el sueldo correspondiente. Eso lo dice exactamente nuestra Constitución, ¿sí? Y bueno, basado en la Constitución, el llamado del gobierno debe ser a producir, el compromiso de los trabajadores debe ser producir, el compromiso de los empresarios debe producir y el gobierno generar las condiciones apropiadas en función de que esta producción se dé y que los salarios de los trabajadores sean justos y acordes con sus necesidades. David Toro nos dice lo siguiente, buenos días, que el constituyente explique quién debe regular a esos empresarios que sin escrúpulos aumentan los precios a conveniencia. ¿Acaso no sabe que la ineficiencia de sus políticas económicas genera una anarquía a nivel total? Hay anarquía, obviamente hay anarquía, desde todos estos años hay anarquía, yo siempre he reclamado, yo no me he explicado nunca la situación de la SUNDE se desapareció totalmente, o sea, eso no existe prácticamente, no ha habido seguimiento de ningún tipo desde el punto de vista del control a los precios, y no ha habido seguimiento desde las políticas dirigidas hacia los empresarios, qué ha sucedido, cuál ha sido la evaluación permanente, el impacto permanente a los efectos de que se tomen las medidas correctivas en el tiempo y no sigamos con el discurso, mientras la efectividad no logramos verla de ningún momento y seguimos empobreciéndonos los trabajadores en general. Queremos agradecer la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de tocar la situación de los profesores universitarios. Usted, como coordinador general de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, ¿usted cree que el profesor o el docente universitario puede seguir formando a estudiantes con el mismo salario que actualmente están devengando? ¿Cómo puede mantenerse resiliente un docente cuando solo gana $7 mensuales más $7 de cesta tickets, viendo el alto costo del transporte público, también toda la situación para conseguir los alimentos? Ni nosotros los profesores universitarios, ni los maestros de las escuelas, o sea, ningún educador de este país puede sostenerse con ese salario que acaba de anunciar, ese salario mínimo, porque luego está el tema de las convenciones colectivas, las tablas salariales. Ahora, el salario mínimo se acuerda para toda la población en general. Nosotros no compartimos ese salario mínimo que se ha anunciado, creemos que ese tiene que ser revisado. Ahora, por encima de ello, además se complementa, ¿no?, que se están violentando las convenciones colectivas del sector universitario. Por ejemplo, en el caso del sector universitario, las tablas salariales, la construcción de estas tablas salariales, o sea, comienzan por encima de un salario mínimo. Comienzan, pues. Nosotros lo establecimos en la convención colectiva, 1.5 salario mínimo. Luego, en el mes de marzo, el presidente, con un acuerdo de un 50% salarial para todas las tablas de los trabajadores universitarios, lo llevó a 2.25. Luego, en marzo, luego en el mes de mayo, se llevó a 3.20 con el incremento del mes de mayo. Y luego, con el acuerdo ese raro que establecieron los Guaidó, los usurpadores del sector universitario, los que se sientan a firmar cosas con el ministro, bueno, sencillamente se llevó a 4.75
específico el inicio de la tabla de los trabajadores universitarios, es decir, el primer salario para los obreros. Con eso se pagó el bono vacacional del año 2018, es decir, que se hizo efectivo. Sin embargo, todo eso se está violentando por disposición del ministro Menéndez de Planificación y del ministro Eduardo Piñate. Es decir, se está violentando totalmente. No se puede estar con el discurso de que estamos respetando los beneficios contractuales de los trabajadores y en consecuencia estamos actuando de una manera toda contraria. Además, es bueno destacar para finalizar la entrevista, ¿está de acuerdo usted con que se le otorga a los pensionados y los jubilados esta tickets? Porque uno habla del salario, pero de las personas que se encuentran activas, pero recordemos que los jubilados y pensionados no reciben cesta tickets, es decir, estarían recibiendo $7 mensuales nada más. Pues es que tienen que recibirlo. En el caso del sector universitario, nosotros lo incorporamos en la convención colectiva y se le está pagando el cesta ticket al sector universitario. Eso lo logramos por convención colectiva. Aquí tenemos que buscar la mayor igualdad posible y en consecuencia, esto que tampoco es mucho, porque si nosotros agregamos el salario mínimo a el cesta ticket, indiscutiblemente que estamos hablando de alrededor de unos 300.000 bolívares, que eso no significa nada en relación al valor de la canasta básica, que está en este momento siendo un poquito comedido. En este momento pudiéramos decir que está en alrededor de 3 millones de bolívares, ¿sí? Y eso eso representa alrededor del 10%, lo que acaba de incrementarse, alrededor del 10% de la canasta básica de alimentación para los trabajadores. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias. Estábamos conversando con Telémaco Figueroa, él es constituyente, además integrante de la Comisión del Área Social de la ANC y coordinador general de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. Queremos agradecer a ustedes, como siempre, su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Ya vieron ustedes, hay posiciones encontradas dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. 7:54 de la mañana, una pausa y en breve continuamos con más.